Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar de la gestión de la calidad. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia. En podcasts anteriores ya analizamos en detalle los componentes más importantes de nuestro sistema de información y llegamos a la cúspide cuando hablamos en el capítulo anterior de los sistemas inteligentes. Nos estamos preparando para entrar en el mundo de las dimensiones. Vamos a dejar atrás a la historia clínica electrónica, los estándares, la interoperabilidad, la codificación, porque ya aprendimos los conceptos más importantes de cada uno de estos temas y entendimos cómo se relacionaban entre sí. Pero antes de llegar a la dimensión más importante, nos vamos a detener en un tema fundamental: la calidad. Hemos hablado a lo largo de todos estos capítulos sobre la influencia de los sistemas de información en salud en la toma de decisiones que derivan en una mejora de la calidad asistencial. ¿Pero qué es la calidad? ¿Todos entendemos lo mismo? Si alguien quiere repasar conceptos sobre calidad, también puede referirse al capítulo 4 de nuestro podcast cuando hablamos de la calidad de la información biomédica. También en este podcast vamos a hablar de la necesidad de gestionar la calidad dentro de las organizaciones de salud. Y vamos a hablar de cuáles son los 7 aspectos para tener en cuenta según la definición de la International Standard Organization, la ISO. Uno de los aspectos más importantes para la ISO es el cliente. ¿Se acuerdan de la frase "el cliente siempre tiene la razón"? Bueno, vamos a ver que en realidad no es tan así, pero es importante satisfacer los requisitos del paciente, que va a ser nuestro cliente, para que vuelva. ¿Requisitos? Sí, existen 3 tipos diferentes de requisitos que vamos a tener que conocer. Calidad y sistemas de información están relacionados recíprocamente, porque al seleccionar, desarrollar o implementar un sistema de información, tenemos que garantizar su calidad. Es una de las características que prácticamente nadie va a estar dispuesto a perder, o nadie debería estar dispuesto a perder, por lo que durante todo el proyecto no podemos quitarle el ojo de encima a este tema. Pero por el otro lado, los sistemas de información van a facilitar la gestión de la calidad y van a aportar sistematización en prácticamente cada uno de los 7 aspectos definidos por la ISO. Finalmente, vamos a hacer una mención a la certificación de calidad de las instituciones de salud. Estas entidades aseguran, entre otras cosas, que los procesos definidos se cumplan tal cual como están escritos sin importar la hora, el día o la época del año. Porque yo les pregunto, ¿se trabaja verdaderamente igual los 7 días de la semana, las 24 horas del día en una organización de salud? Para entender todos estos temas, nos vamos a plantear 3 objetivos: comprender el concepto de calidad y la relación con los sistemas de información, reconocer e identificar los 7 aspectos de la gestión de la calidad y conocer el fundamento de las acreditaciones de las organizaciones de salud. ¿Qué es la calidad? Hace varios capítulos, o a lo largo de varios capítulos, hemos venido hablando de este concepto. Y necesitamos hacer un alto para poder entender qué implica realmente y estar todos en la misma línea de pensamiento. Hablamos de los sistemas de información y la mejora en la calidad asistencial al intervenir en el proceso de toma de decisiones. Ahora, puede ser que con respecto a calidad no estemos pensando todos lo mismo. Recordemos que cada palabra toma un sentido distinto según el contexto y según quien la escuche. ¿No les viene a la memoria el concepto de codificación? Escuchemos entonces la primera definición de calidad. La calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten cumplir con los requisitos. La evaluación de la calidad de un producto o de un servicio casi siempre es compartida. El ejemplo que se me ocurre en este momento es
estamos viendo que nuestra organización quiere comprar un sistema de información en salud. ¿Quién va a estar en condiciones de evaluar la calidad del producto? Porque está claro que es una decisión que no debemos tomar a la ligera, y más allá de algunas cuestiones políticas que vamos a dejar de lado, la alta dirección va a necesitar ayuda para realizar esta evaluación. Y va a tener que involucrar en el proceso de análisis y selección a aquellos profesionales que se encuentran más capacitados para evaluar estas propiedades del sistema de información. Y no estamos hablando de los jefes médicos o de los jefes de enfermería de los diferentes servicios, aunque también es importante que participen del proceso. En realidad nos referimos a los especialistas que suelen formar parte de la llamada tecnoestructura dentro de las organizaciones. Estos especialistas no se encuentran ni a nivel operativo ni de la alta dirección, ni tampoco integran la estructura vertical tradicional de una organización. Este grupo de profesionales actúa casi como consultores de la alta dirección, por tener una relación muy estrecha. ¿Y a quiénes incluye? Al especialista en informática en salud, en gestión de la calidad, en procesos, en tecnología, en seguridad del paciente. Ellos son los que van a poder realmente evaluar la calidad del sistema de información que se va a implementar, y no los jefes de servicio que forman parte de la estructura más operativa de la organización. La forma de resumir qué es la calidad es la siguiente. Calidad es cumplir con los requisitos. Pero la ISO no tiene en cuenta solamente a la calidad como el cumplimiento de los requisitos, y por eso nos da esta definición donde agrega el valor percibido para el cliente. La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. ¿Y qué nos está queriendo decir? Si lo pensamos de acuerdo al ejemplo que dimos anteriormente, donde participaba el equipo de especialistas en el análisis sobre la adquisición o el desarrollo de un producto de un sistema de información en salud, en nuestro caso, el equipo de especialistas le advierte a la dirección sobre la pobre adaptación que tiene el sistema de información a los procesos institucionales, lo que podría ocasionar demoras en la atención. Si bien esta información es bien recibida por la dirección, y la dirección sería el cliente que va a adquirir este producto o servicio, fíjense lo que sucede. Es bien recibida por la dirección esta información que le pasa el grupo de especialistas, pero ante la posibilidad de comprar el sistema de información junto a un grupo grande de organizaciones, lo que le permite obtener un financiamiento mucho más cómodo, lo transforma en una oferta que no pueden perder. ¿Por qué? Porque la organización ve que ese financiamiento es un beneficio. Entonces, parte de la calidad del producto o servicio tiene que ver con el valor percibido y el beneficio para el cliente. En breve vamos a hablar de quién es el cliente, pero antes vamos a hablar un poquito de la historia de la gestión de la calidad. El concepto moderno de calidad se asocia al inicio de la industria. Repasemos. Una industria o una fábrica recibe materia prima que a través de un proceso se transforma en un producto. Este producto se empaqueta y se lo vende a un cliente. En general es una historia feliz, pero en algunas ocasiones, cuando el producto no funciona, el cliente lo devuelve y se le entrega a otro. En este caso, ambos, tanto cliente como el vendedor o la fábrica, perdieron tiempo, como mínimo, además de dinero. Entonces, existen tres momentos importantes en la historia del concepto de la calidad asociado a la industria. Porque esta situación de la falla en el producto genera una primera pregunta, que es ¿por qué no lo probamos antes? Entonces, aquí se da el primer momento importante de la calidad en la industria. Porque de la respuesta a este interrogante surge el primer concepto importante, que es el control de la calidad. Conjunto de mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar la presencia de errores. Y aquí empieza una sociedad entre la calidad y la estadística. ¿Por qué? Porque es imposible probar todos los productos finales. La estadística no hace magia,
pero ayuda a predecir con cierta exactitud lo que puede llegar a suceder. Bueno, muy bien. Probamos los productos, no probamos todos porque nos lo dice la estadística. Ahora, ¿es necesario que el error llegue al producto final para poder encontrarlo? Si muchas veces durante todo el conjunto de actividades previas ya podíamos identificar cuáles realmente iban a tener un impacto en el producto final si no se hacían bien. ¿Por qué tenemos que esperar? Además, ¿cómo hacemos para probar productos que tienen un solo uso, como una bala, por ejemplo, o un servicio? Nadie puede controlar lo que va a decir la recepcionista de consultorio. Entonces aparece el segundo momento importante. Como respuesta natural a estas situaciones, aparece el control de procesos. Este control que busca identificar y corregir los desvíos que surgen, obviamente, durante la ejecución de un proceso. ¿Y cómo sabe que hay un desvío en un proceso? Porque hay diferencias respecto de los valores esperados para conseguir las propiedades que se requieren de ese producto que estamos fabricando. Cuando hay una diferencia entre lo que esperamos y lo que estamos haciendo, hay un desvío en ese proceso. Tenemos el control de procesos, pero se dieron cuenta que para asegurar la correcta ejecución de un proceso en particular, tienen que estar asegurados muchos otros procesos externos o que parecen lejanos a ese proceso, pero que están muy vinculados. Y llegamos al tercer momento importante, que es el aseguramiento de la calidad. Es la forma de proporcionar la confianza en que se van a cumplir los requisitos de la calidad en todos los procesos. La calidad no es resultado de la magia, ni del capricho, ni de la casualidad. Y para asegurar que la calidad funcione, es necesario que se administre contemplando todos los aspectos de la organización. Entonces así llegamos al concepto de gestión de la calidad, que es la administración, organización y funcionamiento de la calidad en una organización. La International Standard Organization, la ISO, interpreta que los principios de la gestión de la calidad están dados por 7 aspectos: el enfoque al cliente, el liderazgo, el compromiso de las personas, el enfoque a procesos, la mejora continua, la toma de decisiones basada en evidencia y la gestión de las relaciones. Veamos cada uno. Enfoque al cliente. ¿Quién es el cliente? Bueno, desde el punto de vista de la calidad, clientes son todos los grupos de intereses en los cuales la organización mantiene una relación de intercambio. Y en el caso de una organización de salud, serán el paciente, serán el personal asistencial, será el financiador, será el personal administrativo, serán los proveedores, serán los organismos nacionales que regulan ciertas actividades, por ejemplo el INCUCAI. Y el éxito de una organización se alcanza cuando atrae y conserva la confianza de sus clientes y de otras partes interesadas. Así que el enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder sus expectativas, con los requisitos de nuestro paciente. ¿Y qué son esos requisitos? Entre un cliente y un proveedor, entre un paciente y un proveedor de servicios, siempre van a existir requisitos, que son la base para evaluar la calidad del producto o en este caso del servicio recibido. Y se agrupan en 3 los requisitos. Existen los requisitos básicos, los requisitos de desempeño y los factores de deleite. Los requisitos básicos o indispensables los llamamos injustos porque no son conocidos necesariamente por el cliente ni tampoco son exigidos. Si se cumplen, a nadie lo van a felicitar. Eso sí, si no se cumplen, seguramente vamos a tener un gran problema con una demanda legal incluida. Un ejemplo de requisito básico: el título de grado del médico que atiende en un servicio de emergencias. A nadie se le va a ocurrir llegar a un servicio de emergencias y pedirle al médico que lo atiende que le muestre el título médico. Pero si no lo tiene, es un gran problema. Requisitos de desempeño son los que tiene en mente el paciente, el cliente, al momento de contactarnos. Es lo que va a pactar explícitamente. Y estos sí tienen la característica de que cuanto más se cumplen, más satisfecho va a estar el paciente. Si el paciente viene
a la emergencia a ver a un traumatólogo porque tiene dolor en un tobillo, ¿qué es lo que va a pretender ese paciente del médico? Que le quite el dolor lo antes posible. Y hablamos de una tercera categoría de requisitos que son los factores de deleite. No son expresados, nadie los va a decir, ni tampoco son esperados. Lo que sucede con esto es que habitualmente, con el tiempo, se degradan al nivel anterior. Y lo que inicialmente era un factor de deleite, era algo que el paciente no esperaba y no nos pedía, se transforma en un requisito de desempeño que el paciente sí va a exigir que nosotros le demos. Un ejemplo, proveerle al paciente de un catálogo de películas premium en el televisor de la habitación no es algo que tendría que estar dentro de lo que un paciente realmente espera de una institución de salud cuando se interna. Pero nosotros se lo podemos brindar como un factor de deleite. Lo que sucede es que el factor de deleite, insisto, con el tiempo se transforma en un requisito de desempeño y entonces el paciente comienza a elegir la institución donde se va a atender, por ejemplo en este caso, en función de si tienen o no disponible un catálogo de películas premium en el televisor de su habitación. Una cosa importante con respecto a los requisitos tiene que ver con las expectativas emocionales de esa persona que está recibiendo el producto o servicio, porque la satisfacción del cliente es la percepción subjetiva sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Porque incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con él y se han cumplido tal cual como él los pidió, puede ser que el paciente igual no esté satisfecho. ¿Y por qué? Por sus emociones. Las emociones no siempre son explícitas, pero están. Y la satisfacción de nuestro paciente va a estar definida por esa emoción. Cuanto más explícitos y objetivos sean los requisitos entre las partes, va a haber menos lugar a la evaluación subjetiva. Hay una frase que nosotros escuchamos mucho que la vamos a replantear un poco en función de la teoría que estamos viendo. Y la frase es la siguiente: nosotros no vamos a decir de ahora en más el cliente siempre tiene la razón. La vamos a adaptar y la vamos a decir correctamente. Y la frase correcta es: el cliente no siempre tiene la razón, pero tiene sus razones. El segundo punto del que hablaba la ISO era el liderazgo. Y está claro que las organizaciones de excelencia van a tener líderes que van a establecer y comunicar una dirección clara a la organización. Van a aportar valores, principios éticos, van a desarrollar una cultura y un sistema de administración que va a generar en sus grupos de interés una identidad y un atractivo único. Sin importar el nivel que ocupen en la organización, van a motivar y estimular de manera continua a la gente. Van a liderar mediante el ejemplo, dando reconocimiento y trabajando con todos. Y en los momentos difíciles, que hay una frase que dice: en la cancha se ven los pingos, en los momentos difíciles van a mostrar coherencia y firmeza, que van a inspirar confianza y compromiso en los grupos de interés. No es que van a mostrar coherencia y firmeza en el castigo, no, van a mostrar coherencia y firmeza que van a inspirar confianza y compromiso. Y estos líderes tienen la capacidad de poder adaptar y reorientar la dirección de la organización en función del entorno externo. El tercer aspecto de la gestión de la calidad, según la ISO, es el compromiso de las personas. Apoyados por estos líderes que comentábamos recién, decimos que la excelencia de una organización solo se puede lograr con el compromiso de todo el personal que participa en el proceso de generación de valor. Es indispensable que la organización respete e implique activamente a todas las personas de todos los niveles. Reconocerlos, empoderarlos, mejorar sus competencias, va a aumentar el compromiso de las personas con los objetivos de la organización. No importa el grado de automatización que una organización o una industria tenga. Es fundamental entender la importancia que le da
la contribución de cada individuo, de cada empleado al funcionamiento global de esa organización o de esa industria. Las personas que trabajan en ambientes donde se sienten seguros toman mejores iniciativas y las toman sin miedo, y esto colabora en aumentar la calidad de su tarea. El cuarto aspecto era el enfoque a los procesos. Vamos a detallar qué es un proceso en el podcast siguiente, con lo cual en este momento nos vamos a quedar con que un proceso es simplemente un conjunto de actividades sistematizadas que se van a realizar con un determinado fin. Lo importante es que por más especializada que esté una persona o una organización o un área de trabajo o un servicio, va a depender de otros para poder realizar su trabajo. Es muy común que algunas áreas pretendan o intenten trabajar solas o que no noten la importancia de quienes interactúan con ellos hasta que algo falla. Sucede muchas veces, que se le dan explicaciones a pacientes sobre demoras o sobre inconvenientes en la atención, acusando directa o indirectamente a una persona, a un empleado, a un sector, a un servicio, deslindando la responsabilidad institucional. Pero eso es un error grave, porque los requisitos, volviendo a lo que hablábamos al principio, los requisitos del paciente son con la institución como un todo y no con alguien en particular de un área específica. Entonces, tener un conjunto de procesos claro e integrado hace posible y garantiza la implementación sistemática de políticas, estrategias, objetivos y planes, y facilita la implementación de sistemas informáticos. La mejora continua es el quinto aspecto definido por la ISO. El control estadístico de los procesos es la forma en la que los administradores y operadores pueden interpretar a las máquinas y a los procesos. De esto surge el ciclo de Deming, que es un ciclo compuesto por 4 pasos: planificar, hacer, verificar y actuar. Vamos uno por uno. ¿Qué es planear? En esta parte se trabaja en la identificación del problema o en las actividades susceptibles de mejora. Se establecen los objetivos a alcanzar, se definen los métodos o herramientas para conseguir los objetivos establecidos. ¿Podemos hacer un paralelismo? Claro. El médico que recibe un paciente, tiene una sospecha diagnóstica, tiene diagnósticos diferenciales, y en función de esa sospecha diagnóstica, el médico plantea un esquema diagnóstico y un esquema de tratamiento. Planifica. Segunda parte, hacer. En este momento se lleva a cabo el plan de acción. Es decir, al paciente se le comienzan a hacer los exámenes complementarios, se le realizan todas las administraciones de medicamentos indicadas por el médico, todos los procedimientos que hayan sido indicados. Tercer punto, verificar. ¿Qué va a suceder en esta parte? Se van a comprobar los logros obtenidos en relación con las metas o los objetivos que nos planteamos en el planeamiento, en la primera fase. Y lo vamos a hacer mediante herramientas de control. Llevado al plano asistencial, es lo mismo. El paciente ingresó, definimos un plan, lo llevamos a cabo y lo que nos preguntamos ahora, que es lo que el médico se pregunta diariamente frente a su paciente, es: ¿estamos en el camino correcto? ¿El plan de tratamiento es el adecuado? ¿Está disminuyendo el dolor? ¿Se siente mejor el paciente? Y la última parte es la de actuar, que es, a partir de los resultados conseguidos, recopilamos lo aprendido y lo ponemos en marcha. ¿Qué quiere decir? Si en función de lo que planeamos, hicimos y verificamos, vemos que nuestro paciente mejora, ¿qué va a suceder? Seguiremos con el mismo plan de acción. Si en función de la evolución de nuestro paciente vemos que el paciente no mejora, significa que tenemos que cambiar nuestro plan de acción. Bueno, esto es exactamente lo mismo para la organización. Hace falta un ciclo de mejora continua donde se planifique, se haga, se verifique y se actúe en consecuencia. La ventaja de este método es la iteración o la repetición del método. En la medida que nosotros vamos ejecutando estos ciclos de mejora continua, ciclos de Deming o PDCA, de la frase en inglés de Plan, Do, Check, Act,
lo que vamos a lograr es una mejora en cada proceso, porque cada ciclo va a partir de un punto superior con respecto al ciclo previo. Así que este ciclo de mejora continua es aplicable a cualquier nivel de la organización. La salida de cada ciclo PDCA va a ser el inicio de uno nuevo. Insisto, piensen en el proceso de atención de un paciente donde cada vez que uno actúa en consecuencia, va a volver a planear, va a volver a hacer, va a volver a verificar y va a volver a actuar en consecuencia. El sexto punto es la toma de decisiones basada en la evidencia. Esto está clarísimo, de esto hemos hablado un montón y esto en el ciclo de Deming también, pero esto es uno de los grandes aportes de los sistemas de información a la gestión de la calidad. O sea, está claro que las decisiones basadas en análisis y en evaluación de información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. Al basarnos en evidencia vamos a tener una mayor oportunidad de mejores decisiones. Esto no voy a entrar en detalle porque lo hemos conversado largo y tendido en todos los podcasts. O sea, los sistemas de información vienen a aportar precisamente su granito de arena en el proceso de toma de decisiones y está clarísimo que la toma de decisiones necesita estar basada en evidencia, no en magia, no en especulaciones. Las mejores tomas de decisiones se basan en evidencia o las tomas de decisiones más precisas. Y el séptimo aspecto es la gestión de las relaciones. No trabajamos solos ni como profesionales, ni como organizaciones, ni como servicios, ni como nada. Tenemos que tener en cuenta de todos los proveedores con los que nos relacionamos. Y proveedores no me refiero solamente a el proveedor que nos trae los medicamentos, el que nos trae la comida, el que nos trae la ropa limpia, que esos vendrían a ser proveedores externos. También hay que tener en cuenta de que existen muchísimos proveedores internos. Esto que hablábamos al principio de los procesos que se relacionan y donde se comete un error en un proceso que puede venir de un lugar muy lejano, ¿no? Este error en quirófano que se puede dar por un problema o por un inconveniente en la selección del personal o en la compra de un determinado insumo. Entonces tenemos que identificar muy bien cuáles son nuestros proveedores, tanto internos como externos. Como profesionales, cualquier acto asistencial que nosotros hagamos va a depender de otros. Vamos a depender de un enfermero, vamos a depender de un administrativo, vamos a depender de un kinesiólogo, vamos a depender de un nutricionista, vamos a depender de mucha gente. Es una gran maquinaria el proceso asistencial. Cualquier engranaje que falle hace fallar a todo el proceso. Entonces, cualquier organización tiene que tener presente que todas las partes interesadas van a influir en su desempeño. Los contratos que tengamos con los proveedores son importantes, sí, pero mejor es mantener buenos vínculos con estos proveedores. Y vamos a hablar de dos relaciones que tiene la gestión de la calidad, una con la seguridad del paciente y la otra con los sistemas de información. Calidad y seguridad del paciente son algo que realmente van de la mano, no se puede gestionar la calidad en una organización de salud sin tener en cuenta la seguridad del paciente. El objetivo de la seguridad del paciente es generar estrategias tendientes a identificar y a evitar la ocurrencia de fallas o errores en los procesos de atención de salud y, por supuesto, disminuir el impacto en el caso de que estos errores se produjesen. La seguridad del paciente es algo imprescindible para la calidad asistencial, como decíamos, y ha adquirido muchísima importancia en los últimos años. Esto es así tanto para los pacientes como para las familias que desean sentirse seguros y confiados en los cuidados que reciban en las organizaciones de salud, pero también para los profesionales que anhelan ofrecer una asistencia tangible, eficiente y segura. En el podcast anterior hablamos específicamente de cómo los sistemas de información y particularmente el componente de los sistemas inteligentes nos permitían disminuir el error médico, transformándonos en el concepto de supermédico. Entonces está claro la relación que tiene la calidad, la seguridad del paciente y los sistemas de información. ¿Cuáles son los ejes de trabajo particulares que tiene la seguridad del paciente?
la identificación correcta del paciente antes de realizar cualquier procedimiento, la comunicación efectiva, el manejo de medicamentos de alto riesgo, la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto en el paciente correcto, minimizar el riesgo de infecciones y minimizar el riesgo de daño al paciente causado por caídas. Y la relación entre la calidad y los sistemas de información, ya comentamos mucho, y realmente mucho, sobre que uno de los objetivos de implementar un sistema de información es mejorar el proceso de toma de decisiones, que va a generar de manera directa o indirecta una mejora en la calidad del servicio que brindamos. El beneficio es mutuo, porque el paciente va a recibir una mejor atención y la organización va a obtener mejores beneficios económicos por los servicios que brinda. Por otra parte, está claro que nosotros como especialistas en el tema tenemos que garantizar la calidad del sistema de información que estamos comprando o desarrollando. ¿Ustedes implementarían un sistema de prescripción electrónica de medicamentos que no les asegure que el medicamento seleccionado por el médico al momento de prescribir sea el mismo medicamento despachado por la farmacia? Sería una locura, y está claro que nadie lo haría. Entonces, es muy importante asegurar la calidad de ese producto que estamos comprando o desarrollando, evaluando muy bien los requisitos que ese sistema deberá cumplir. Como pudieron escuchar, cada uno de los principios de la gestión de la calidad tienen estrecha relación con los sistemas de información. ¿Cómo van a ser los líderes para tomar buenas decisiones si no disponen de la información necesaria en el momento preciso? ¿Cómo trabajamos de manera efectiva en un ciclo de mejora continua si los datos se registran en papel y el análisis nos lleva meses? ¿Cómo vamos a implementar un sistema de información si desconocemos los procesos que ocurren en una organización? No podemos poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Para finalizar, sabemos que somos mejores. Sabemos que hacemos las cosas bien. ¿Y cómo lo demostramos? En el podcast número 20, que hablamos de estándares, les dimos alguna pista sobre cómo hacer para saber si hacemos las cosas bien. Porque cuando hablamos de estándares, les hablamos de la medición y de las evaluaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que somos mejores? Mediante certificaciones o acreditaciones. Es muy común ver empresas que dicen somos los mejores del mercado, tenemos calidad en educación, el mejor precio, una calidad inigualable. 20 pulgadas, 2 parlantes, binorma, conexión para computador, control remoto multifunción. No es un televisor color. Es un Grundig. Caro, pero el mejor. Pero, ¿quién dice todo esto? Existen sellos, marcas, logos, que cuando son bien utilizados, representan que un organismo independiente certifica o acredita que el sistema de gestión de la calidad de la empresa o de la organización asegura que sus productos cumplen con las características especificadas. Quiere decir que para llegar a esa conclusión, ese organismo evaluó a la organización según los estándares. Eso sí, tengan en cuenta que estos sellos tienen una vigencia determinada y que van a caducar si no se renuevan. También lo que sucede muchas veces es que la existencia de una determinada marca comercial detrás de un producto funciona como un aval por su trayectoria o por la publicidad también, ¿no? Entonces, se puede garantizar la calidad de un producto, pero ¿cómo garantizamos la calidad de un servicio? Bueno, los modelos de certificación en salud buscan acreditar procesos. Son certificaciones que buscan asegurar que los procesos realizados dentro de las instituciones de salud cumplen con un estándar determinado de calidad en cada momento y en todo momento en el que se ejecuten. No importa si es a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, un lunes o un domingo. No buscan de ninguna manera asegurar la calidad de los resultados. No podemos asegurar en una organización de salud que el paciente se va a curar, pero podemos asegurar que vamos a seguir todos los métodos científicos conocidos para diagnosticar y tratar dicha patología. En Argentina, las organizaciones deciden voluntariamente someterse al proceso de acreditación. No hay iniciativas gubernamentales
que incentiven la acreditación de organizaciones de salud en nuestro país, como sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Por nombrarle algunas organizaciones internacionales que acreditan salud, tenemos ISQA, que es International Society for Quality in Healthcare, Joint Commission International y Accreditation Canada. Son las 3 organizaciones más conocidas para acreditar o para certificar en salud. Y a nivel nacional tenemos 2. ITAES, que es el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, y CENAS, que es el Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud. Y para finalizar, si bien los sistemas de información no se acreditan, hay un modelo de evaluación sobre la institución que utiliza un sistema de información. Hay un modelo, hay una forma de medir cuán informatizada está una organización utilizando el HIMSS Analytic Electronic Medical Record Adoption Model, EMRAM. Este modelo de adopción de registro médico electrónico cuenta con 8 niveles, donde el nivel 0 es el mínimo y el nivel 7 es el máximo. En el nivel 0 no hay sistema de información. En el nivel 1 existen sistemas auxiliares, por ejemplo, sistemas de información para laboratorio, para farmacia, para imágenes. En el nivel 2 existe un registro médico electrónico, hay algo de interoperabilidad interna y hay un modelo de seguridad bastante básico. En el nivel 3, además del registro médico electrónico, ya existe documentación para enfermería y para profesionales afiliados o auxiliares. Existe un registro electrónico de medicamentos y hay un mecanismo de seguridad basado en roles. En el nivel 4 encontramos un sistema computarizado de órdenes médicas, con apoyo a la toma de decisión clínica, algo que hablamos precisamente en el podcast anterior. En el nivel 5 existen plantillas estructuradas para la documentación clínica y hay una protección contra intrusos. En el nivel 6 tenemos una administración de medicamentos asistida electrónicamente, productos de sangre, leche materna, hay reporte de riesgos y hay un sistema de apoyo a la decisión clínica completo. Y el nivel 7, que es el nivel máximo al que puede aspirar una organización de salud, cuenta con un registro médico electrónico completo, con intercambio externo de datos de salud, con análisis de datos, con gobernanza, con recuperación ante desastres y con excelentes mecanismos de privacidad y seguridad. En este podcast hablamos de la calidad y dijimos que calidad es cumplir con los requisitos. El concepto de calidad se asocia a la industria y comentamos cómo fue avanzando con el control de calidad primero, el control de procesos después y el aseguramiento de la calidad al final. El aseguramiento de la calidad en acción en las organizaciones se llama gestión de la calidad. Hablamos también de los 7 aspectos de la gestión de la calidad definidos por la ISO. El enfoque al cliente, recuerden el concepto de los requisitos, que eran 3 tipos de requisitos, y las emociones. El cliente no siempre tiene la razón, pero tiene sus razones. Segundo, liderazgo. Es fundamental. Hay que contar con líderes en las organizaciones. Tercero, compromiso de las personas, el motor principal de cualquier organización. 4. El enfoque a procesos. Este tema lo vamos a desarrollar con profundidad en el próximo podcast. 5. La mejora continua. Recuerden el ciclo de Deming o PDCA de Plan, Do, Check, Act. Planear, hacer, verificar y actuar con el proceso asistencial. 6. Toma de decisiones basada en evidencia. Bueno, obvio. 7. Gestión de las relaciones, tanto con los proveedores y clientes externos como internos, que a veces son los más difíciles de reconocer. La calidad se relaciona estrechamente con la seguridad del paciente. No hay calidad en instituciones de salud si no hay seguridad del paciente y de todo el personal en su conjunto. Y con los sistemas de información también, porque colaboran o facilitan la gestión de la calidad al brindar información oportuna y precisa. Por último, comentamos que las organizaciones de salud pueden acreditar calidad al tener controlados y validados
sus procesos, no los resultados, sus procesos, por organismos externos, nacionales o internacionales. Y si bien los sistemas de información no se acreditan, existe un modelo de evaluación que nos habla del grado de informatización que tiene una organización de salud. Y se llama EMRAM de HIMSS Analytics. Tiene 8 niveles, donde el 0 es la no informatización y el 7 es la máxima informatización posible con sistemas inteligentes implementados. En el próximo podcast vamos a hablar de qué es un proceso. ¿En qué se diferencia de un procedimiento? ¿Hay un solo tipo de proceso o hay varios? ¿Cómo se identifican y se dibujan los procesos? ¿Para qué sirven los mapas de procesos de una organización? ¿Hay tesoros escondidos? ¿Por qué es importante conocer los procesos a la hora de informatizar? ¿Hay que adaptar los sistemas al proceso? ¿Los procesos al sistema? ¿O ninguna es correcta? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.